Bueno, entonces yo pensé máximo 20 minutos, incluyendo las preguntas, pero igual podemos ser flexibles con el tiempo, eh, porque realmente pues la presentación es puntual, pero sin embargo, lo importante de la presentación es que podamos rescatar y reforzar los conceptos importantes y los detalles, digamos, de la metodología y en cuanto a la interpretación de los resultados que se tienen de cada una de las técnicas que nos tocó en este caso, en este trabajo final. Entonces, para que tengan en cuenta lo del tiempo más que todo y porque somos 5 parejas, ¿verdad? Entonces, la idea mía era que hiciéramos primero 3 presentaciones, hacemos un recreo y luego terminamos con las últimas 2. Entonces, si quieren pueden empezar de una vez, nada más voy a habilitarles lo de compartir y listo, de ahí pueden empezar. ¿Ya se puede ver en pantalla? Ahí se ve perfecto, sí. Ok, bueno, hola. Les vamos a presentar los resultados de la práctica de otros sistemas de cultivo. Y primero empezamos con la introducción. En la actualidad, los métodos de propagación masiva empleados en cultivo de tejidos vegetales se caracteriza por una alta demanda de labor manual y una poca automatización. Por eso es importante generar nuevas estrategias para el desarrollo de métodos de propagación de segunda generación para superar las limitaciones de las técnicas de uso rutinario en la mayoría de los laboratorios de cultivo de tejidos. Técnicas de micropropagación empleando medio líquido presentan varias ventajas. Por ejemplo, en medio líquido, el contacto directo del tejido con el medio estimula el intercambio de nutrientes y fitohormonas, produciendo un mayor crecimiento de raíces y tallo. Además, la desaparición de la expresión de la dominancia apical debido a la agitación induce a la proliferación de brotes axilares con la formación de centros meristemáticos, lo cual incrementa la tasa de producción de plántulas. Y otra ventaja es que la preparación del medio de cultivo líquido es más sencilla y económica con relación al medio semisólido. Sin embargo, en la micropropagación en medios de cultivo líquidos puede presentarse varias desventajas. Por ejemplo, pueden darse problemas por hiperhidrosidad en muchas especies y también el retardo del crecimiento, especialmente causado por hipoxia. Por esta razón, el uso de otros sistemas no convencionales como bioreactores, jarras fermentadoras, sistemas de inmersión temporal y Erlen Meyers en agitación y reposo pueden ayudar al desarrollo de sistemas de cultivo más eficientes y de menor costo, ya que no requieren un equipo sofisticado y su implementación es bastante barata. Ahora hablaremos de los sistemas de inmersión temporal, específicamente de las britas. Como ya mencionamos anteriormente, uno de los grandes problemas que se presentan al trabajar con medios líquidos en el cultivo in vitro es la hiperhidricidad, y por esta razón se consideró la opción del diseño de sistemas de inmersión temporal para evitar la exposición constante del explante al medio de cultivo mediante el contacto en forma intermitente cada cierto periodo de tiempo. Este tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, proveen una tasa de suministro de oxígeno adecuada, por lo que no se produce hipoxia en los explantes. No se presentan problemas de hiperhidricidad en los tejidos debido a que los explantes no están inmersos en el medio de forma permanente. El sistema produce una mezcla homogénea del medio de cultivo. No producen daños por estrés hidrodinámico. Permiten la manipulación y control del tiempo de inmersión y de los periodos entre cada inmersión, lo que influye en la inducción de diferentes vías morfogénicas. Permite la automatización y facilita la manipulación y los cambios del medio de cultivo, disminuyendo los costos. Otros de los sistemas de cultivo que no incluimos en la práctica, pero que igual son importantes de mencionar, son los bioreactores. Estos son descritos usualmente en un contexto bioquímico como contenedores con ambientes estériles en los cuales se puede controlar las condiciones microambientales como la agitación, la aireación, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, y se utilizan principalmente para la producción a gran escala de células y tejidos, ya que su tamaño varía en gran magnitud. Otro sistema de cultivo son las jarras fermentadoras, que se definen como un sistema con un flujo de aire inyectado que posee un volumen de 10 litros o menos. Ahora continuamos con la metodología. Para este caso eran 4 tratamientos
y lo primero que se hizo fue preparar los medios de cultivo de multiplicación necesarios para cada uno de los tratamientos. El primero era el cultivo en Rita, en donde se utilizaron 200 mililitros de medio de multiplicación líquido y se inocularon 15 explantes, de manera que la densidad del inóculo era de 13 mililitros por explante. Después se transfirió la Rita al cuarto de crecimiento y se conectó con el compresor. El segundo tratamiento era el cultivo medio líquido en agitación, donde se utilizaron 20 mililitros de medio de multiplicación líquido y se inocularon 4 explantes de la especie asignada, teniendo una densidad de 5 mililitros por explante. Después se transfirieron los frascos al agitador orbital a una agitación de 80 revoluciones por minuto. El tercer tratamiento es el cultivo medio líquido reducido en reposo. Se utilizaron 10 mililitros de medio de multiplicación líquido y se inocularon 4 expantes de la especie asignada por cada frasco de cultivo, en donde la densidad entonces era de 2.5 mililitros por explante. Y se transfirieron los frascos al cuarto de crecimiento en condiciones de luz directa de 2000 lux. Y el cuarto y último tratamiento era el control en medio de cultivo semisólido. Se utilizaron 20 mililitros de medio de multiplicación y se inocularon 4 explantes de la especie asignada, teniendo una densidad del inóculo de 5 mililitros por explante. Después se transfirieron los frascos al cuarto de crecimiento y se colocaron en condiciones de luz directa a 2000 lux. Para todos los tratamientos se hicieron evaluaciones cada semana y se evaluó el número de brotes producidos y el estado fisiológico. Y se calculó el coeficiente de multiplicación utilizando la fórmula que se presenta en la pantalla, que es el número de brotes entre el número de explantes multiplicado por 100. Ahora les vamos a exponer acerca de los resultados que obtuvimos. Siguiente. En cuanto al sistema Rita, como ven, tuvimos un número de brotes nuevos promedio de 45,7. Y como eran 15 explantes, entonces el coeficiente de multiplicación promedio corresponde a 3. Es decir, que por cada explante en promedio se generaron 3 brotes nuevos. Y la supervivencia de los explantes fue del 100%. Siguiente. En cuanto al líquido estático, el número de brotes nuevos promedio fue de 22 y el coeficiente de multiplicación corresponde a 4,4, lo cual es levemente mejor que el Rita. Y también la supervivencia de los explantes fue del 100%. Siguiente. En cuanto al líquido de agitación, aquí tuvimos un inconveniente porque al grupo que le tocaba realizar estos datos no le dio chance de hacerlo, entonces solo tenemos un dato que corresponde a 46 brotes nuevos, un 100% de supervivencia y un coeficiente de multiplicación de 9.2, lo cual es bastante alto. Nada más quiero resaltar que en este caso, como utilizamos una réplica, no se puede hacer mucha comparación o contraste estadístico con los otros tratamientos, sino que más que todo se puede utilizar como una guía. Siguiente. Y en cuanto al control, es decir, el medio semisólido, se obtuvo un número de brotes nuevos promedio de 57, con un 100% de sobrevivencia de los explantes, y el coeficiente de multiplicación corresponde a 11.4, el cual es el más alto observado. Siguiente. Ahora, en esta gráfica se puede ilustrar mejor la comparación de los coeficientes de multiplicación por cada tratamiento. Y se observa claramente que el Rita fue el tratamiento que obtuvo el menor rendimiento, mientras que el control, es decir, el medio semisólido, obtuvo el mayor rendimiento. Estos resultados exponen que al menos para el caso de café es más recomendado utilizar el medio semisólido y que los sistemas alternativos no son tan recomendados. O al menos el líquido en agitación sí podría ser una alternativa atractiva, ya que a pesar de que posee menor coeficiente de multiplicación, es bastante útil porque es económico al no tener que gastar en el gelificante. Y bueno, ¿qué factores pudieron explicar por qué Rita tuviera un rendimiento tan bajo? Por un lado, podría ser el contacto que hay entre el medio y los explantes. Rita es un medio de inmersión temporal y por lo tanto es posible que los reguladores de crecimiento y los nutrientes presentes en el medio no estuvieran en contacto el suficiente tiempo con el explante como para inducir una respuesta de crecimiento fuerte.
Eso también tiene sentido cuando analizamos los medios líquidos. Tanto el estático como en agitación, estos medios están más en contacto con el explante y entonces podría explicar por qué tuvieron mejores rendimientos que Rita. Sobre todo el líquido en agitación, en donde los reguladores de crecimiento y nutrientes están más difundidos y por ende son más accesibles para la planta, lo cual podría explicar por qué tuvo mejores rendimientos que el estático. Otro factor importante a tomar en cuenta es la especie que utilizamos. Por ejemplo, Rita usualmente tiene la ventaja de que reduce hiperhidricidad. Sin embargo, nosotros en ningún explante, en ningún tratamiento, ni réplica, se observó efectos de hiperhidricidad. Entonces, al menos para la especie de café, esa ventaja que posee Rita o esa cualidad no, en este contexto, no proporciona, no es tan relevante, no proporciona una ventaja tan buena. Pero si hubiésemos utilizado una planta que es mucho más susceptible a la hiperhidricidad, podría ser que ahorita sí fuera una alternativa mucho más atractiva. Em, Siguiente. Y ahorita, para las conclusiones, es un poco más de lo que ya habíamos hablado. Ahorita tuvo los rendimientos más bajos. Nuestros resultados muestran que el medio semisólido es el más adecuado para café y que los otros tratamientos alternativos no son tan recomendados porque no superaron al control. Em, y eso sería más que todo. Si tienen preguntas, bienvenidos. Chiquillos, preguntas. Valeria. Sí, yo quería saber si saben cómo qué otro factor puede inducir a la hiperhidrosidad. Eh, bueno, yo leí un poco, no sé muy bien cómo funciona, pero sí leí un poco que, bueno, muchas veces aparte como del potencial osmótico, también hay como, no sé, es que realmente no sé cómo funciona, pero como el etileno, la acumulación de supongo que tiene relación como con la hiperhidricidad, tal vez como, bueno, al final la hiperhidricidad es como la acumulación de agua como entre las células, entonces no sé si es que tendrá relación como que al de acumularse agua, como que no hay un correcto como intercambio gaseoso, entonces se acumula etileno, pero sí leí un poco como que el etileno muchas veces causa hiperhidricidad, pero realmente no estoy segura cómo es que funciona, no sé si más bien el profe tal vez nos cuenta. También, bueno, más que todo, muchas veces es por los reguladores que uno utiliza. Si la concentración no es adecuada, o sea, si estamos usando una concentración de reguladores muy alta, se da un crecimiento desordenado de las células y eso lleva a que las células se hinchen, digamos, y pues ese hinchamiento es pura agua, ¿verdad? Entonces, también se debe mucho, o está muy influenciado por una incorrecta concentración de reguladores de crecimiento en el medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, no, uno no lo ve normalmente, o no lo ve en realidad, en plantas creciendo en condiciones naturales, uno solo lo ve en plantas in vitro. Entonces, es muy probable que se haya relacionado con una incorrecta concentración de reguladores. Andrés. Bueno, es que lo que estábamos pensando es como que si nos podrían explicar la relación que existe entre el potencial osmótico y el hecho que los medios líquidos causen hiperhidrosidad, pero siento que más o menos eh, se responde con eso, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, no, y Fabián lo explicó también. Bueno, si quiere, Fabián, retomarlo. Bueno, yo me recuerdo de las clases de física que, por ejemplo, este, bueno, ok, los medios semisólidos tienen gelificante, entonces tienen más soluto, y esto ocasiona que el potencial hídrico sea más bajo. Entonces, en otras palabras, los solutos como que retienen más el agua y evitan que entren al explante. En cambio, los medios líquidos, al no tener gelificante, tienen menor osmolaridad y esto aumenta el potencial hídrico
y en otras palabras simplemente hacen que el agua entre más fácilmente a las células y entonces un exceso de agua es lo que está causando la hiperhidricidad. Muy bien. Ok, gracias. Mela, Sí, es que si no me equivoco, me parece haber visto que en medio líquido algunas plantas se deforman. Entonces quería saber cómo si saben por qué es que se da eso. mientras busquen la presentación, porque yo tengo una pregunta con la presentación también, pero no le entendí muy bien a Pamela en realidad. ¿Deforman cómo? Sí, como que las, como las hojas, más o menos. Bueno, eso es lo que yo he visto a veces como en imágenes. Ah, ya entiendo. No sé si eso tendrá más relación como tal vez algo en la pared celular, como que, no sé, tal vez no se está sintetizando tanta lignina o celulosa o algo así, entonces, y eso afecta como la morfología, pero no sé si tendrá como relación. Yo creo que se relaciona más con la hiperhidricidad justamente. Más bien es que creo, si es lo que Pamela ha visto, digamos, lo que yo he visto es como que las hojas, por esa misma hinchazón, no sé, como que cambia un poco y se deforman. Pero creo que está más relacionado con eso, justamente, que es pues del dolor de cabeza cuando uno trabaja con este tipo de sistemas. Y no sé si Arlene y Johan querían preguntar. Sí, yo estaba levantando la mano justamente. Ellos mencionan, bueno, ya Natalie explicó un poco de por qué se da la hipoxia, pero no sé si hay uno, otros factores y dos, qué técnicas o qué puede hacer uno para intentar disminuir esos niveles de hipoxia o eliminarlos del todo. Muy bien, muy buena pregunta. Fabián o Natalie. Bueno, lo que estaba hablando, bueno, ahora lo que hablé un poco como de la hipoxia era eso, como que, bueno, venía relacionado un poco con la hiperhidricidad, porque entonces donde se acumula como el agua entre las células, y esa acumulación excesiva del agua hace como que agota los niveles de oxígeno y entonces ya como que limita esa difusión del oxígeno entre las células. Eh, no sé cómo podría como mejorarse eso, tal vez no sé si es que Yo, estaba pensando como en el intercambio gaseoso, pero es que igual la hiperhidrosidad no dejaría mucho que se dé como ese intercambio gaseoso. yo siento que tal vez una técnica que se podría utilizar sería las mismas vitas, porque no sé, como hay menos contacto entre el medio y el explante, entonces también el explante, no sé, queda libre para tener ese intercambio gaseoso y podría reducir la hipoxia. Sí, muy bien. Eso está muy bien en cuanto al uso de, digamos, en comparación de los sistemas que nosotros trabajamos, Rita y semisólido deberían ser los que tienen menos hiperhidricidad. Entonces, en sistemas, como decir, en el líquido estacionario, que es el que podría tener mayor problema de hiperhidricidad, lo que se hace es agregar o colocar algún soporte en el frasco en el que están los explantes. Por ejemplo, colocar perlita o alguna cuestión de estas, ¿verdad? Que haga que el explante no esté completamente sumergido, sino que por capilaridad le llegue el medio de cultivo. En cuanto a veces, digamos, lo que les iba a decir, no siempre las ritas son súper eficientes, como lo vimos en este caso, ¿verdad? Y pueden poner la presentación, por favor, para que rescatemos algo importante. Y es que en las ritas, cuando no hay, por el gráfico, ponga el gráfico, quiero ver el gráfico. Cuando uno ve este comportamiento, normalmente digamos que no tiene un buen rendimiento en ritas comparado con los demás sistemas, se debe porque en realidad la rita no está optimizada.
si fuera, digamos, como es el caso del control. Ya el control, que es un medio semisólido, está optimizado para la multiplicación de café. Entonces, obviamente es un medio que está súper bien, digamos, está listo para ser usado en ese propósito. Pero en Ritas no necesariamente el mismo medio va a funcionar. Y algo muy importante es el tiempo y la frecuencia de inmersión, que eso se puede relacionar también con lo de la hiperhidricidad. O sea, si tenemos mucha hiperhidricidad en el sistema Rita, probablemente es que estamos, digamos, estamos dándole medio muy frecuentemente o por mucho tiempo a los explantes. Entonces, habría que optimizar o valdría mucho la pena optimizar esos parámetros, que realmente nosotros acá no optimizamos eso por cuestiones de disponibilidad de material y de Ritas también, obviamente, y de sistema Rita, porque el sistema es una sola línea, el que tenemos ahí en el lab. Entonces, con una sola línea solo podemos aplicar un tratamiento y aplicamos cada 8 horas, 2 minutos, porque es como, si uno no sabe por dónde empezar, es como el que en todo el mundo usan como el estándar, digamos, como un punto de partida. Entonces nosotros lo usamos para todas las especies porque es como el más general, ¿verdad? El que puede funcionar, el que tiene mayor probabilidad de funcionar para la mayoría de las especies. Pero ya vemos que con café no es del todo cierto. Ahora, otra cosa que, así como recomendación, cuando hagan un gráfico de estos, para todos, ¿verdad? No es como para ellos, sino para que mejoren el gráfico. Aquí sería súper, súper bonito que viéramos en una línea, digamos, ahí incluida en ese gráfico, otro gráfico de líneas que señalara la densidad de inóculo. Digamos, en Rita que fue 13 mililitros por explante, 5 en agitación, 2,5 en reposo y 5 en el control. Entonces, ahí sería súper bonito como para mejorar eso, un gráfico de líneas, por ejemplo, con la densidad de inóculo. Ahora, eso es otra cosa importantísima, que también, digamos, la densidad de inóculo puede interferir con los resultados que estamos teniendo. Uno pensaría que mientras más medio de cultivo tenemos disponible para cada explante, pues habría mejor respuesta. Sin embargo, aquí vemos que es lo contrario, porque vean que Ritas, que teníamos 13 mililitros por explante, fue el resultado más bajo. Y, por ejemplo, el control eran 5, que era de los que tenían más densidad, bueno, intermedia, porque el que tenía más era el líquido en reposo, que era 2,5. Pero digamos, el control, que era una densidad de inóculo intermedia, pues fue el que tuvo la mejor respuesta. Entonces también es algo que uno puede considerar. En estos sistemas, prácticamente cualquier cosa uno puede irla optimizando. O sea, ya cambiar la frecuencia es aumenta el diseño de experimentos, cambiar la densidad de inóculo, que si cambiamos los medios de cultivo. Pero la idea es que con este tipo de explantes uno no vaya cambiando todo al mismo tiempo, sino que primero optimizo el medio, luego que optimizo el medio, optimizo la frecuencia, luego el tiempo de inmersión y así vamos como mejorando para que no se nos haga un diseño experimental demasiado grande. Entonces así estamos. Muchas gracias, chiquillos. No sé quién quiere continuar ahora. Yo creo que podríamos, profe. Ok, adelante, Andrés. Andrés con Alejandro. Listo, se ve. Se está cargando, ahí estamos. Ok. Y me avisan si se escucha. Buenas tardes. Hoy les expondremos Se sobre las escucha prácticas muy de bajo. conservación de meristemia. Ah, ya, perdón, ya. Ahora sí está bien. Dale. Ok, cualquier cosa me dicen. Estamos de papa utilizando la técnica de vitrificación y la técnica de encapsulamiento y deshidratación.
Las técnicas de criopreservación se basan en el almacenamiento de tejidos, generalmente con tasas altas de división celular y bajo contenido de agua, por ejemplo, meristemos, semillas, embriones cigóticos y somáticos o polen, pero también cultivos de callos y suspensiones celulares a temperaturas subtrabajas de nitrógeno líquido, ya sea a menos 196 grados Celsius en su estado líquido o rara vez en su fase de vapor a menos 150 grados Celsius. A esta temperatura las actividades bioquímicas, metabólicas y de división celular se detienen, lo que permite el almacenamiento a largo plazo. La principal ventaja de este método es la reducción de aspectos como los costos de cultivo in vitro, el espacio requerido, la contaminación y el riesgo de variación somaclonal. La crioconservación a largo plazo de líneas celulares embriogénicas podría ser una herramienta valiosa en la transformación genética para preservar la diversidad genética y reducir el número de patógenos. En consecuencia, la criopreservación está trayendo cada vez más interés entre los investigadores y se ha utilizado con éxito para muchas especies agrícolas. Primero, ¿de qué trata la vitrificación? Es considerada como un cambio del estado líquido a un estado intermedio vitrio, evitando la formación de cristales de hielo, que es una potencial causa de daño mecánico a las membranas durante la congelación. También puede ser considerado como un incremento extremo en la viscosidad. El método de crioconservación basado en encapsulamiento y deshidratación ha sido utilizado para la producción de semillas sintéticas, en las cuales los explantes se encuentran encapsulados en perlas de alginato de calcio. Este encapsulamiento de los explantes permite hacerles pasar por un proceso drástico sin lo cual no podrían sobrevivir, por lo que dicha técnica ha resultado como una de las de mayor aplicación para protocolos de criopreservación, además de que cuenta con facilidad y la seguridad de protección al explante, aunque para muchas especies no ha dado resultados. La técnica se compone de dos pasos fundamentales. Primero, el explante a ser tratado se coloca en una matriz base de alginato de sodio. Esta matriz se polimeriza con cloruro de calcio, formando así la cápsula de gel alrededor del explante y el crioprotector, generalmente sacarosa en altas concentraciones. Posteriormente se somete el explante a una corriente de aire controlada en un flujo laminar y por último se sumerge la cápsula en el nitrógeno líquido. La práctica que hicimos en clase basa su metodología en la crioconservación por vitrificación desarrollada por Sakai, Kobayashi y Oyama de 1990. Esta empieza por la preparación de medios de cultivos y soluciones, un medio de cultivo de regeneración, la solución vitrificadora de plantas, la PVS2 y una solución de lavado. Luego de esto, con ayuda de un estereoscopio, se deberán aislar 20 meristemos por pareja de trabajo. Colocar los ápices aislados en crioviales según el tratamiento asignado y adicionar a cada criotubo 1 mililitro de la solución vitrificadora. Para cada tratamiento, uno de los tubos deberá congelarse en nitrógeno líquido por 10 minutos y el otro constituirá el control negativo de congelamiento. A este último se le retiró el PVS2 con un gotero estéril y se sustituye por 1 mililitro de la solución de lavado. Se cambia la solución de lavado 2 veces más por fresca y después los ápices se colocan sobre una toalla de papel para drenar el exceso de solución de lavado y se cultivan en el medio de regeneración. Respecto a la metodología de encapsulamiento y deshidratación, primero se prepararon los diferentes medios de cultivo necesarios para la crioconservación por medio de encapsulamiento, incluyendo un medio de cultivo de regeneración y medios de cultivo de encapsulamiento que estaban a su vez conformados por un medio con exceso de calcio y un medio con 3% de alginato de calcio. Luego se aislaron 20 meristemos axilares de vitroplantas de papa con ayuda de un estereoscopio y se colocaron en frascos Gerber con 20 mililitros de alginato de sodio. Seguidamente se encapsularon los meristemos utilizando un gotero desde el cual se dejaban caer gotas de alginato que contenían un meristemo en el medio de cultivo con exceso de calcio y se incubaron 20 minutos para posteriormente eliminar todo el medio con cloruro de calcio y transferir las cápsulas recién formadas a una placa Petri. A continuación se colocaron las placas Petri en el fondo de la cámara de transferencia de flujo laminar y se realizaron los 3 tratamientos de deshidratación a 0, 30 y 60 minutos con 20 cápsulas por tratamiento. Luego de cada periodo se tomaron 10 cápsulas para inocularlas en el medio de recuperación y que sirvieran como control de deshidratación, mientras que las otras 10 cápsulas restantes se transfirieron a un criotubo para congelarlas rápidamente por inmersión en nitrógeno líquido por 10 minutos. Finalmente los criotubos se extrajeron del nitrógeno líquido y se colocaron en un baño de agua a 42 grados por 2 minutos para después cultivar cada cápsula en el medio de recuperación. Por el lado de los resultados de vitrificación con PVS2, tenemos que a los 0 minutos aquellos tratados con nitrógeno líquido presentaron una sobrevivencia del 20% y los que no se les trató
un 80%. A los 30 minutos, los tratados con nitrógeno líquido tienen una sobrevivencia de un 80%, los que no se trataron de 60%, y a los 60 minutos tenemos una sobrevivencia del 100%, los tratados con nitrógeno líquido, y los que no, de 0%. ¿Por qué obtuvimos estos resultados de vitrificación? Primero es importante considerar que se debe de encontrar el tiempo de exposición óptimo, pues aunque esta sustancia es vital para la crioprotección, también puede tener efectos tóxicos. Después, también es importante considerar que esta sustancia tiene efectos de acción residual, lo que pudo haber ayudado a la germinación en aquellos tratamientos donde no se eliminó y se utilizó el nitrógeno líquido. Estos efectos residuales pueden ayudar a la germinación. Por ejemplo, puede ayudar como antioxidante y regular las especies reactivas de oxígeno, que esto también va a causar la acumulación de compuestos de bajo peso molecular, como la prolina, que va a ayudar a la protección de membranas y otro tipo de sustancias que apoyan la germinación. Por otro lado, para los resultados de encapsulamiento y deshidratación se obtuvo lo siguiente. En el tratamiento libre de nitrógeno, al tiempo cero de deshidratación se obtuvo un 0% de sobrevivencia, a los 30 minutos un 20% y a los 60 un 80%. Cabe mencionar que en este de 60 minutos es el único tratamiento que se vio que respondió en manera de regeneración del tejido. Por otra parte, el tratamiento con nitrógeno obtuvo un 80% de sobrevivencia en una deshidratación a 0 minutos, luego un 20% a 30 minutos y otro 20% de sobrevivencia a los 60 minutos, pero cabe mencionar que en estos frascos se observó contaminación. Como sabemos, el contenido de humedad de la célula es esencial para su supervivencia, pero este tiene un impacto negativo en las células cuando se someten a un proceso de criopreservación. Por esta razón, la eliminación del agua es la condición más básica que debe cumplirse para obtener una alta supervivencia de los tejidos después de la criopreservación, pues así se evita la formación de cristales de hielo letales. Por ende, la baja sobrevivencia de las semillas sometidas a tratamientos con nitrógeno líquido se pudo deber a una deficiente fase de deshidratación. De hecho, en la literatura se ha reportado que luego de aplicar desecaciones más prolongadas de entre 4 y 7 horas, se puede obtener una mayor tasa de formación y supervivencia de brotes. Igualmente, no todos los explantes viables en los tratamientos de nitrógeno líquido fueron capaces de regenerar brotes, lo que puede indicar que los meristemos o al menos una parte significativa de estos no sobrevivió a la congelación. De hecho, solo las semillas que no fueron sometidas al tratamiento con nitrógeno líquido fueron capaces de regenerarse, y esto puede deberse a que durante los procedimientos de criopreservación los tejidos están expuestos a tensiones físicas, químicas y fisiológicas, lo que puede causar algunos daños estructurales al meristemo y así afectar la respuesta morfogenética de estos. Además, las plántulas regeneradas a partir de las puntas de brotes criopreservadas pueden resultar con cambios en su estabilidad. Por último, al mantener los explantes en la cámara durante mucho tiempo se puede incrementar el riesgo de sufrir pérdidas por contaminación. En nuestro caso, la mayoría de los explantes sometidos a un proceso de desecación a 60 minutos presentaron dicho fenómeno de contaminación, posiblemente por parte de una levadura debido a su coloración rosada. De esta forma, aunque la encapsulación deshidratación es una buena opción cuando el material vegetal es sensible a la toxicidad de la solución crioprotectora utilizada en los procedimientos basados en vitrificación, en el presente estudio este no parece ser el caso, ya que una de las soluciones crioprotectoras utilizadas, PVS2, resultó en una criopreservación y tasas de sobrevivencia superior de los brotes. Como conclusiones tenemos que, como se indicó anteriormente en los protocolos de vitrificación, la manipulación de pequeños explantes es necesaria, lo que hace que la técnica sea muy difícil, más para estudiantes o personas que apenas están aprendiendo. En el caso de las cápsulas, su tamaño hace que la manipulación sea más fácil. Y además este puede ser un proceso más económico y seguro para tanto las plantas como para los humanos, al renunciar al POS2. Y también es importante considerar que es muy necesario respetar los tiempos de exposición a luz, que esto fue algo que tal vez falló durante la práctica. Bueno, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Y porfa, tengan por ahí la presentación a mano. Tenemos a Juan Ignacio.
Sí, hola, tenía curiosidad respecto a, por ejemplo, cómo el aminoácido prolina puede ayudar a proteger las células respecto a la crioconservación. ¿Cómo podría ser, cómo podría ayudar en ese sentido? Vieras que según lo que estábamos viendo, realmente con la prolina es como difícil definir algo, como decir, es que la prolina solo va a ayudar en esto o lo que sea, porque parece tener bastantes funciones en distintos mecanismos y así de las plantas. Em, Se menciona que puede ayudar como con las membranas y así, porque también tiene como una capacidad de recubrir proteínas muy importantes con una capa protectora, digamos, y entonces esto como que va a permitir que no se pues desnaturalicen y con esto entonces sí, se rompan y las membranas no funcionen y así. Pero tiene un montón de otras funciones también. Sí, la prolina tiene muchas funciones, como tolerancia a la deshidratación es una de las más importantes en la crío. Justamente nosotros en crío necesitamos deshidratar las células. Entonces, el poder incluir la prolina en los tratamientos, digamos, podría ayudar o contribuir a que esas células no vayan a morirse por el tratamiento de deshidratación, sino que de las que se mueran, pues sea por otras cosas, como la crioconservación propiamente, pero no por la preparación, ¿verdad? Que es la deshidratación. Pero muy buena pregunta, Ignacio. Ahora sigue Natalia. Bueno, es que ustedes hablaron como de los tiempos de desecación y demás, como para la sobrevivencia, como que afectaba y así, pero no sé si saben, tal vez como algo más, como alguna hormona que influya como en ese éxito, en ese proceso de crioconservación o algo parecido. Sí, en mi caso, lo que habíamos escuchado era que lava, si no me equivoco, podía como ayudar a la expresión como de ciertos genes de resistencia a ese tipo de estrés, digamos. Realmente no sé si es como en todas las plantas, tal vez el profe pueda como definir eso más, pero sí, yo cuando estoy leyendo en la literatura encontré como que usualmente le agregaban como concentraciones bajas de ABA para, o sea, ácido abscísico para favorecer como la crioconservación por su característica de favorecer la expresión de genes de resistencia a este tipo de A estrés. estrés, Pero sí. sí. Justamente, digamos, así de forma general, el ácido abscísico y la prolina son dos de las modificaciones que más se pueden hacer a una mayor cantidad de especies, porque son dos, digamos, la prolina, que es un aminoácido, y el ácido abscísico, un regulador, eh, entre los dos pueden aumentar la tolerancia al estrés hídrico, que es, digamos, uno de los más importantes y que causan más problemas en la regeneración después de la crío. Entonces, de forma general, esos dos se pueden usar a una mayor cantidad de especies, pero en cuanto a hormonas o reguladores de crecimiento específicos, sería para el medio de regeneración. O sea que el medio de regeneración tiene que estar optimizado para que después de la crioconservación, los tejidos que uno almacena puedan no solamente sobrevivir, sino producir las plantas posteriormente. Entonces, ahí sí, digamos, en el medio de regeneración sí es un poco más específico para cada especie y para cada tipo de tejido, porque no es lo mismo regenerar un embrión somático que un ápice, por ejemplo, ¿verdad? Aunque sea de la misma especie. Entonces, hormonas o reguladores específicos sería para medio de regeneración, pero en general, para muchas especies, el ácido abscísico ha tenido buenos resultados. Sigue, ¿quién sigue? Ricardo. Este, sí, yo le quería preguntar, era que, ¿qué relación o qué efecto podría tener como el estado fisiológico inicial de las plantas con respecto a a la respuesta después de la crioconservación? Eh,
bueno, recuerdo que en un artículo que también estaba leyendo, hacían como un pretratamiento en frío y decían como que era como para preparar a la planta para la crioconservación, o sea, se lo hacían como a la planta donadora. Entonces, lo hacían como para preparar a la planta para la crioconservación. Entonces, no sé si am, el hecho de que una planta haya estado como expuesta a frío previamente, antes de tomar, digamos, en este caso el meristemo, pueda como beneficiar la resistencia a la crioconservación, porque, no sé, me imagino que ya está como aclimatado y me imagino que ya está como expresando cosas que le permiten como resistir esas temperaturas, o al menos como que no sea como un choque tan fuerte. Um, Eso, pero sí, Alejandro, no sé. ajá, eso da buenos resultados para especies de clima templado. Para especies nuestras no da tan buenos resultados, porque ellas naturalmente se preparan para resistir condiciones de congelamiento, las especies de clima templado, pero las nuestras no. Entonces, si te las ponen en frío, normalmente no vayan a responder de ninguna forma positiva, sino que puede más bien que se mueran. En cambio, estas otras especies de clima templado lo que hacen es acumular proteínas, sustancias osmóticas que les permiten adaptarse. Entonces ya esos ápices que ustedes tomen de ahí, como lo dice Alejandro, y ya van a estar súper bien preparados en el fisiológico para resistir el proceso de crioconservación. Pero como les digo, depende de la especie, no en todas las especies se puede aplicar ese tipo de tratamientos. Ahora tenemos... Profe, Ajá. perdón, ¿qué fue lo que dijo usted de las tropicales? Que es que, Ah, digamos, es las especies como, tropicales no, digamos, es que muchas de las cosas que nosotros hacemos en cultivo de tejidos tenemos que basarnos en la respuesta biológica natural de las plantas. Por ejemplo, en este caso específico, plantas de clima templado donde hay nevadas, ¿verdad? Tienen una temporada en la cual se preparan para resistir temperaturas de congelamiento. Entonces, ya ellas, si ustedes les bajan la temperatura en el cuarto de cultivo, ya ellas se van a ir preparando para resistir congelamiento. Pero las especies tropicales no tienen ese estímulo de forma natural. Por lo tanto, si les aplicamos un pretratamiento en frío, no van a responder de forma positiva. Entonces, digamos, eso que nos mencionaba, ¿quién había sido? Ya no me acuerdo. Este, bueno, que nos mencionaba sí era Alejandro, ¿verdad? Creo. Eh, de hacer ese tratamiento funcionaría bien para especies que estén acostumbradas a responder de forma natural a eso, a un pretratamiento en frío. Pero si ponemos, por ejemplo, plantas de chayote ahí en frío, pues más bien se van a morir, obviamente no van a prepararse para nada, para el proceso de crioconservación o una especie, digamos, o cualquiera de nuestras especies tropicales que normalmente no tienen los mecanismos genéticos para responder a esas condiciones. No sé ok, si... ok, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, y Johan. Profe, mi pregunta sería más dirigida a usted porque es de un tema que no vimos en la clase. No sé si hay problema con eso. Bueno, Es que en la parte de encapsulamiento, una vez en un curso habíamos visto que hay distintos tipos de encapsulamiento. Entonces quería consultarle como que a qué se debe esto. Me imagino que es por el requerimiento de la especie trabajada, pero entonces como cuáles serían, porque recuerdo que se mencionaba uno de doble capa y demás. sí, no, es que, bueno, el que más se usa es el que, para cultivo de tejidos, el que más se usa es el que nosotros aplicamos, porque es más barato y es rápido y fácil de hacer. Pero para otras aplicaciones, por ejemplo, si queremos hacer semillas sintéticas de otro tipo de explantes, por ejemplo, nosotros tenemos la intención de en algún momento hacer semillas sintéticas de estaquillas enraizadas en invernadero. Ocupamos varias capas que recubran a ese explante tan grande. Entonces sí, depende más que todo de la aplicación. Luego, hay otras matrices que se pueden usar, digamos, ¿no? Una matriz de alginato. Ahorita no me acuerdo el nombre de la otra que se usa mucho, pero también, digamos, depende de, este, de si la consistencia del alginato no es suficiente
entonces se puede considerar utilizar otro tipo de gelificante. Sin embargo, como el alginato es tan barato y tan fácil la estrategia, lo que nosotros hacemos cuando eso sucede, como que el 3% de alginato no nos da bien, valoramos usar más concentración de alginato y mayor concentración también del cloruro de calcio para favorecer la formación adecuada de las cápsulas. Pero eso, como les digo, depende más que todo de la aplicación que se esté haciendo. Y no sé si está satisfecho, Johan. Sí, profe, claro, allí. Ahora, Lynn. Bueno, yo no sé si, como se dio tanto, mencionaron tanto este PVS, el 2 si no me equivoco, no sé si saben por qué es como tóxico para las plantas. Ok, bueno, básicamente el mecanismo de esta sustancia es deshidratar el tejido para el protocolo de vitrificación, pero es que también eso mismo va a conllevar efectos que pueden ser nocivos en cuanto al estrés osmótico y cosas de toxicidad química. Pero esto es, bueno, de hecho uno de los puntos que pusimos en la presentación es que es importante definir bastante el tiempo con el que se va a trabajar, porque es como de que, por un lado, a veces, según algunos artículos, se puede ocupar más tiempo, pero también ese más tiempo, ese extra, puede tener esos efectos nocivos, que de hecho es interesante porque también se menciona que ese efecto tan tóxico y así se puede ver más como a temperaturas más altas, como de 20 grados, 25. Y entonces también podría ser que, por ejemplo, aquellos explantes que tratamos, pero que después les quitamos o intentamos como remover el PVS2 con la otra solución, puede ser que no se lo hayamos logrado remover del todo y como después simplemente los pusimos ya en, en los frascos, digamos, los llevamos a los estantes y todo esto, puede ser de que pues hayan estado a una mayor temperatura y hayan tenido residuos de esto y pues tuviera esos efectos también tóxicos. Y en el otro lado, para el otro lado, los que sí tratamos con nitrógeno líquido, entonces más bien podrían haber presentado estos efectos residuales de los que hablamos, que también pueden ayudar a la germinación, lo que tendría tal vez un poco más sentido con los datos, que igual sabemos de que están un poco alterados por los problemas que tuvimos. Vieras que Andrés dio en un punto importantísimo, porque, bueno, también para reforzar un poco lo de la toxicidad, que fue la pregunta que hizo Arlene, justamente el etilenglicol y el DMSO son dos de los componentes más tóxicos que tiene la PVS2. Entonces, lo que se hace es cambiar la concentración de esos componentes, ¿verdad? Entonces, uno baja la concentración del DMSO y del etilenglicol, pero trata de compensar esa falta de esos osmóticos con otros osmóticos que no son tan tóxicos, como por ejemplo, podría considerarse usar una mayor concentración de sacarosa o una mayor concentración de glicerol. O lo que nosotros hacemos aquí en el lab de crío es simplemente bajamos el DMSO de 15 a 5 y eso nos ayuda un montón. Pero el punto que dio Andrés, súper importante y buenísimo, porque se nota que leyeron bastante con respecto a esto, es que la incubación en la solución, la PVS2, normalmente uno lo hace en un baño de hielo, porque así se evita, digamos, a 0 grados, y se disminuye el efecto tóxico del DMSO y del etilenglicol. Entonces uno incuba por el tiempo, digamos que ese corresponde al tratamiento que se esté aplicando en hielo y después ya lo congela, ¿verdad? Entonces de esa manera se evita el efecto tóxico de la solución vitrificadora. O al menos no se evita, pero sí se disminuye bastante. Entonces súper bien, felicitarlos porque leyeron bastantito. Bueno, yo creo que si no hay más, seguimos con el siguiente grupo. ¿Quién quiere seguir? Nosotros Podemos, Nosotros, profe. Ok, todos. Creo que Piedra, alguien... papel o tijera. está muy difícil eso en Zoom. Está ¿Cuál muy va? difícil.
Es difícil porque puedo decir que se me atrasó la cámara y saco otra cosa. Y ya. No, pongamos entonces a Juan Ignacio y Pamela, que son los que tengo aquí de primeros. Ok, está bien. Ya les comparto la presentación. Ok, ahí ven la presentación. Sí, perfecto. Ahí ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Juan Ignacio Garro y mi compañera Pamela Sevilla y vamos a presentarles acerca de la práctica de conservación in vitro a mediano plazo. Bueno, para empezar, la conservación in vitro es especialmente útil para el almacenamiento de especies vegetativas, especies almacenadas, bueno, propagadas vegetativamente y especies con semillas recalcitrantes. Entonces, la conservación a mediano plazo es un tipo de estas conservaciones y consiste en mantener los cultivos que pueden ser brotes o plántulas o meristemos que bajo condiciones físicas y químicas pueden extender el periodo de subcultivo de la especie a su máximo sin afectar su viabilidad, porque por ejemplo, en un artículo que era de Muñoz y colaboradores, que se realizó en Chile, ellos mencionaban que entre más concentración de sorbitol, el porcentaje de la mortalidad también iba aumentando. Entonces, ahí establecieron que la óptima era como 20 gramos por litro. Y entonces, en general, con esta técnica, lo que se busca es como la reducción o el retardo del crecimiento de las plántulas o los explantes almacenados. Esto de manera viable por un periodo que puede ser de hasta un año o año y medio. Entonces, las ventajas de esto es que se disminuyen los costos, pues se evita el mantenimiento constante. Esto quiere decir evitar la mayor cantidad de subcultivos en las plantas in vitro. Esto porque los intervalos de los subcultivos ya no serían cada 15 días o cada mes en algunas plantas, dependiendo del cultivo. También otra cosa es que se reduce el riesgo de pérdida por manipulación en cada subcultivo que se hace, porque esto se puede dar por pérdidas de contaminación en el medio, también se puede dar por malas prácticas como mala técnica séptica o mal funcionamiento de algún equipo. Entonces, de esta manera se pueden mantener también colecciones de germoplasma a mediano plazo sin la necesidad de darles mantenimiento, perdón. Y ya cuando se requieran las plantas con características deseadas, estas se van a sacar de ese estado reducido y multiplicar de manera más fácil que con las otras estrategias de conservación, pues las plantas ya están disponibles o listas, por así decirlo. Esto es útil en el mejoramiento genético o cuando cambian las condiciones en el campo, como la aparición de alguna enfermedad. Pero algunas desventajas de esto es que es más costoso que la crioconservación y menos seguro. Entre las estrategias que se usan están los cambios en las condiciones físicas, están los factores ambientales como la disminución de la temperatura, la intensidad lumínica, esto dependiendo igual de la especie. Y también se pueden modificar las condiciones químicas. Esto se refiere a la composición del medio de cultivo, en donde se pueden realizar modificaciones de la concentración de nutrientes, reguladores de crecimiento o un aumento de los factores osmóticos. Y para utilizar esta modalidad de conservación,
se debe contar con una fuente de poder continua y confiable, y además se debe controlar cuidadosamente la asepsia del laboratorio, especialmente durante los periodos de transferencia, para evitar reducir los riesgos de contaminación. Y ya hablando propiamente de la papa, esta es una especie propagada vegetativamente y la semilla no tiene tanto valor en la siembra comercial. Sí, por lo tanto, la conservación de clones de papa se realiza por medio de técnicas de cultivo in vitro, y específicamente esta conservación a mediano plazo es muy utilizada porque esta especie tiene un crecimiento muy acelerado en estas condiciones, entonces se reduce mucho los costos. Bueno, referente a la sacarosa y el sorbitol, el cual utilizamos en esta práctica, como vimos en clase, en el caso de la sacarosa, cuando esta se utiliza en altas concentraciones, esta llega a causar estrés osmótico, y precisamente es este estrés osmótico el que reduce el crecimiento vegetativo del explante. Y esto es importante en la papa, como explicó mi compañera Pamela, debido a que se tienen que hacer subcultivos muy frecuentemente porque crece muy rápido. Y en general, entre mayor sea la concentración de sacarosa, menor va a ser el desarrollo vegetativo que se obtiene. En cuanto al sorbitol, este también es un azúcar. Este causa en el explante una menor tasa de respiración celular, y esto es porque este causa un menor potencial hídrico en el medio cultivo. Esto significa que la planta le va a costar más absorber esta fuente de carbono, entonces va a absorber nutrientes más lentamente, por lo que va a crecer más lentamente, en general, que si utilizara otra fuente de carbono, como la sacarosa. Y bueno, la metodología, lo que se realizó previamente fue tomar microestacas de papas de 1 centímetro con un nudo, y se inocularon 4 de ellas en cada uno de los 3 frascos por tratamiento. Los tratamientos en este caso fue modificar las condiciones del medio, en donde se tiene el control, que es un medio MS con 3% de sacarosa, que es lo estándar, y ya los siguientes tratamientos eran con el doble y con el triple de sacarosa, y otro sin sacarosa, pero con 6% de sorbitol. Entonces, lo que nos correspondió hacer fue que luego de aproximadamente un mes de incubación, en mediano plazo se evaluó el número de brotes y la longitud de estos, así como la sobrevivencia. Bueno, en los porcentajes de los resultados, aquí tenemos la tabla donde se ve el efecto de estas diferentes concentraciones de sacarosa y sorbitol. Primero en el control, el medio MS estándar. Primero, en respecto a la sobrevivencia, afortunadamente no se contaminó ninguno. En el control tenemos la menor cantidad de brotes nuevos, solo fue en promedio un 2 en los frascos. Y el largo de estos fue alrededor de 5,7 centímetros. El tratamiento al 6% con sacarosa, este presentó 4,6 brotes nuevos, presentó más en general, y la longitud de estos en promedio fue 6,8 centímetros. Esto se puede deber a que, aunque se aumentó la cantidad de sacarosa en los medios, no fue la suficiente concentración para realmente inhibir el crecimiento vegetativo, sino que, bueno, al fin y al cabo, agregamos más fuente de carbono y esto le permitió a la planta crecer más. Pero ya cuando entramos al tratamiento de sacarosa al mayor, al de 90, vemos que la cantidad de brotes sí disminuye bastante a 2,5, y el largo de estos también a 4,9. Y en el caso del sorbitol, solo tenemos 3 brotes nuevos por frasco en promedio, y el largo de estos sí vemos que quedó bastante largo, pero esto también se puede ver a que faltaron algunos resultados, entonces la muestra fue un poco menor. Así que puede que esto justifique porque terminó con brotes más largos, porque esto en teoría no era lo que se esperaba ver. Analizando estos resultados y comparándolo con literatura, tenemos este artículo llamado El efecto de diferentes concentraciones de sacarosa y varias auxinas en la formación de microtubérculos en papa roja. En este artículo se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de sacarosa en el proceso de la microtuberización
pero también se evaluó en el crecimiento general de la microestaca. Y también se evaluó cuál fue su efecto en la producción de brotes nuevos, cuál fue su efecto en la longitud de estos brotes. Y en general lo que se obtuvo en papa, y ellos lo comparan con otros estudios, es que entre mayor concentración de sacarosa tengamos en el medio, va a haber una menor producción de brotes y estos van a tener una menor longitud. Y este artículo fue realizado en el 2018 por Asmono y Sari. Y bueno, bueno, dale. Respecto a las conclusiones y recomendaciones, decimos la primera. Bueno, que queremos concluir que a diferencia de la crioconservación, este tipo permite obtener plantas ya de manera más rápida si se quisieran tener como disponibles que, que en crioconservación, en donde se tienen que realizar más procesos. Pero la diferencia de esto es que es más costosa. Y también concluimos que la sacarosa inhibe el crecimiento vegetativo, sin embargo, esta debe estar a altas concentraciones. De hecho, en este artículo, de 90% en adelante fue que realmente se empezó a inhibir el crecimiento. Y esto nos explica por qué el de sacarosa al 60 no obtuvo este resultado. Y también es importante considerar que según cada especie es muy importante realizar las pruebas de la concentración ideal del componente osmótico, porque pues, si es muy alta podría ser más bien perjudicial para la planta. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Preguntas ahora. No quiten la presentación. Ok. Alejandro. Sí, básicamente mi pregunta es como, ok, en este caso probamos los dos tipos como de azúcares distintos, ¿verdad? Por aparte, pero ¿qué pasaría como si yo los mezclo como en el mismo medio? O sea, si la planta tendría como alguna preferencia metabólica como uno sobre el otro y esto como podría afectar la conservación o puedo jugar como con las concentraciones en el mismo medio y tener como diferentes respuestas o... Ajá. Bueno, en este caso, si se hiciera un tratamiento, por así decirlo, con ambos tipos de carbohidratos, bueno, pensaría que sería la sacarosa, porque la planta tiene preferencia a este carbohidrato, porque lo puede metabolizar de manera más fácil. Pero esto, para uno que lo que busca es la conservación, preferiría más bien, siento yo, el sorbitol porque tiene como más efectos en el potencial osmótico, porque podría el sorbitol, a diferencia de la sacarosa, lo que hace es como disminuir la respiración de las plantas. Entonces sí siento que escogería la planta de la sacarosa. Sí, le sería más fácil de absorber. Bueno, más bien yo pensaría que uno buscaría usar un complemento, digamos, nosotros no lo aplicamos, pero se ha visto que muchos tratamientos que tienen buenos resultados son usar sacarosa en combinación de otro osmótico. Usar dos para que no se quite la fuente de carbono de preferencia de las plantas, pero también disminuyendo el potencial hídrico con otro componente que las plantas no puedan usar para su metabolismo. Entonces, eso es lo que ha dado mejores resultados en muchas especies y principalmente en papa. Usan mucho complementar sorbitol y sacarosa, los dos juntos, ¿verdad? En diferentes concentraciones. Valeria. Yo quería saber cómo, ahora que hablan de la sacarosa, si solo interviene como en este tipo de procesos o si saben como de alguno más. La sacarosa, de hecho, es bastante interesante. Se ha investigado, de hecho, bastante su efecto señalizador.
en las plantas y de hecho encontré bastante información referente a su efecto, por ejemplo, en la dominancia apical, donde, por ejemplo, cuando el explanta absorbe la sacarosa del medio, los brotes, ellas concentran la sacarosa y entre más sacarosa tenga el brote concentrado, más va a crecer. Y a través de este proceso de señalización es que se logra establecer la dominancia apical. Así que la sacarosa se menciona que no solo es una fuente de carbono que utiliza la planta ya, sino que también tiene muchos otros efectos fisiológicos entre este de la dominancia apical, porque también tiene efectos, como vimos, de estrés osmótico, porque al fin y al cabo es un soluto. Johan, Bueno, mi pregunta es que dentro de los tratamientos ya el profe mencionó que se podía combinar sacarosa, sorbitol y eso, pero yo leí que también se podía utilizar manitol, creo que si no me equivoco. Entonces era para saber como qué son los requerimientos que tienen las plantas para saber cuál se podría utilizar. Respecto a Bueno, la conservación a mediano plazo, sí, se puede utilizar manitol, sorbitol, concentraciones de sacarosa. Usualmente, como mencionó el profe, se utiliza como una combinación de varios. Entonces se usa sacarosa y sorbitol, o sacarosa o manitol. Esto, por supuesto, depende de la planta con la que estamos trabajando y cómo aproveche, o sea, cómo se desarrolla con esa fuente de carbono. sí hay que probarlo, no, no es tan fácil. O sea, si es una especie sí, que no se ha hecho también nada, hay con que eso que probarlo. dijo Juan Ignacio, en el caso de la, Siga, Pamela, tranquila. Adelante, Pamela. Se me fue el internet un momento, ya, pero ya regresé. No sé si todavía faltaban preguntas o ya respondieron todo. No sé, se puede hacer una combinación de técnicas, aparte de la fuente de carbono como el manitol o el sorbitol, también se pueden enfriar los explantes, tenerlos a condiciones de menores temperaturas, o como menciona mi compañera Pamela, tener una mayor concentración de agar en el medio, porque si tenemos una mayor concentración de agar, este va a ser más denso, le va a costar más a la planta absorber estos nutrientes. Muy bien. Y nos falta un grupo, ¿verdad? De preguntar. Fabián y Natalie. Sí, pero no, o sea, estamos pensando como en lo mismo, esto de los osmóticos, como que se han visto, no sé, tal vez como otros estudios así, donde utilizaron otros y los resultados que obtuvieron o por qué utilizaron otro y así, pero creo que ya lo mencionaron un poco. Sí, otras cosas que se pueden considerar son disminuir la temperatura, fotoperiodo y como última opción usar inhibidores de crecimiento, porque los inhibidores de crecimiento generalmente son reguladores que pueden causar otras alteraciones como mutaciones o alteraciones metabólicas, entonces esas son la última opción. O sea, si ya uno no lo logra cambiando el potencial hídrico del medio, cambiando la concentración de nutrientes o el fotoperiodo, la temperatura, la última es utilizar inhibidores del crecimiento. Bueno, Sí. entonces creo que sí, no sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar. Mm. Tal vez me pareció interesante que muchas de las condiciones para lograr la conservación a mediano plazo también son condiciones análogas con la, la microtuberización. Entonces, que también se recomendaba tener altas concentraciones de sacarosa, tenerlo en condiciones oscuras, y eran como condiciones similares para el mismo proceso. Sí, sí, en el caso de papa, ¿verdad? Hay otras especies, Sí. pues
que no tienen ese efecto de microtuberización, pero en el caso de papa sí coinciden bastante, tiene razón Juan. Em, si les parece, hacemos un recreo de unos 10 minutos y regresamos con los últimos dos grupos, chiquillos. ¿Qué prefe? Con el siguiente grupo que tengo a Valeria con Ricardo. Ay, profe, es que Ricardo está en el baño. Ah, ok. Entonces, le damos un ratito o pasamos al siguiente grupo. Si quiere que pase Erling, profe. Ok, entonces pasamos al grupo de Arlene y Johan. Ok, profe. Me avisan cuando ya se pueda ver. Ahí está bien, ahí se ve bien. Ok. Listo. Bueno, a mi grupo, conformado por Arlene y mi persona, les vamos a hablar de la embriogénesis somática indirecta en arroz. Para darle un poquito de contexto, el arroz es mega importante, ya que es el segundo cereal más consumido en el mundo y representa un 50% de las calorías consumidas de la población a nivel mundial. Es una planta anual y presenta ciertas limitaciones, ya que es bastante delicada. Bueno, requiere de agua. Ya sabemos que el cultivo normalmente es con el terreno inundado y presenta secación y salinidad. Además, el terror del arroz es un patógeno fúngico, el cual es Piricularia grisea, que es como brutal para estos cultivos. En el arroz, para generar plantas de este, lo más común es la embriogénesis somática, y esta se puede realizar en distintos explantes, siendo estas semillas inmaduras, embriones cigóticos maduros e inmaduros, raíces, cariotipos, protoplastos, células en suspensión e inflorescencias jóvenes. Muy bien, para recordar así rápidamente la metodología que hicimos en el laboratorio fue preparar el material, que es quitar la cubierta del grano con el papel lija. Esta desinfección fue doble, inicialmente con hipoclorito de sodio y twin, y la siguiente es sin twin, y como es costumbre hacer los lavados con agua destilada. Y para la inoculación sí es muy importante recordar que aunque la inoculación es sencilla en el medio de cultivo por las semillas, sí debe estar en oscuridad por 2 semanas y la temperatura adecuada, que sería 27 grados centígrados. Por otro lado, esto es para inducir el callo, pero como la embriogénesis somática hay que regenerar las plántulas de dichos callos, y en este caso es indirecta, entonces se identifican los callos embriogénicos con las pinzas. Esto es mejor hacerlo en un estereoscopio. Para la inoculación deben estar en luz directa, además de que para ver los resultados es qué tanto regeneró el callo y el nivel de germinación que obtuvo. En los medios de inducción y regeneración son MS, pero en inducción incluimos prolina, caseína hidrolizada y 2,4-D, y en caso de la regeneración se le puso anaidea y maltosa. Para los resultados del grupo podemos ver que en la inducción o antes de la regeneración, luego de este periodo, tuvimos 70 semillas con callo embriogénico, lo que representa un porcentaje de 34% y varias semillas sin germinar. Y en la regeneración, a pesar de que tuvimos bajos niveles de contaminación, hubieron distintos problemas y no tuvimos ninguna respuesta. Como ya mencionamos, este procedimiento se divide como en 2 fases, inducción y regeneración. Y entre los factores más importantes en la parte de inducción
en lo que fue el medio de cultivo fue el uso de la auxina, la más comúnmente utilizada es la 2,4-D, y la adición de la L-prolina también a este. Y en las condiciones, como lo más mencionable, es la parte de las condiciones de oscuridad. En esta parte se obtuvieron porcentajes bajos, señalando que también sería recomendable revisar porque se obtuvo una frecuencia de 34,31. Entonces es demasiado bajo. Bueno, aquí es distintos artículos. El primero mencionaba que el 2,4-D, bueno, al ser la más utilizada para la inducción, sin embargo, también se podía combinar con otros para obtener porcentajes mejores. Además, también en este artículo se sometían a esta metodología distintas variedades presentando diferencias. El segundo artículo hablaba de la concentración de prolina, la cual también afectaba a los porcentajes, y ahí se obtenía como el porcentaje ideal que andaba rondando los 150 miligramos por litro. Entonces era un factor a tener en cuenta a la hora de la metodología. En esta lo que se muestra es como los resultados obtenidos. La observación de la izquierda sería el callo obtenido a vista microscopio, y la segunda sería ya en placa Petri para observar que se ven afectados algunos con coloraciones oscuras. Ok, nada más para aclarar, estos no son nuestros resultados, ¿verdad? Estos son prestados. Sí, es meramente para Ajá, señalar lo que en teoría tuvimos que haber obtenido, porque acá vemos que en nuestro grupo tuvimos muchas plantas muy altas y eso pues no era lo deseable, ¿verdad? Para esta metodología. Y recordar en la parte del callo que hay una parte embriogénica y una parte no embriogénica, y que para la separación, la parte que nos interesa es la más próxima, que es la parte embriogénica. En el caso de la regeneración, como ya mencioné, tuvimos una frecuencia de regeneración de 0%, lo cual es muy triste. Lo que hicimos en ese caso fue buscar distintas razones. Una de las partes más importantes de los medios de cultivo, de la regeneración, es el medio de cultivo. En sí, todos sus constituyentes, los reguladores del crecimiento, la parte orgánica e inorgánica, la osmolaridad total, y las condiciones del crecimiento. Como sabemos que en nuestro laboratorio las condiciones del crecimiento sí están bien controladas, entonces asumimos que pudieron haber problemas tanto en el medio de cultivo como en la selección de los callos embriogénicos, que en vez de haber cultivado callos embriogénicos, hubiésemos cultivado callos somáticos que son tratados con medios diferentes. Entonces, en sí, todo redunda al medio. Estos son distintos callos, vemos que hay oxidación, sin embargo más adelante vamos a observar que aún con oxidación los callos son totalmente viables para regenerar, y tuvimos un bajo porcentaje de contaminación, que en este caso no le vamos a dar tanto auge. Estos autores mencionan que concentraciones más altas del 2,4-D inhiben la proliferación del callo. Entonces, acá de hecho se ve que en la inducción en altas es bueno, pero en la regeneración no es tan deseable. Esto es una de las razones por las cuales tal vez nuestros callos no pudieron proliferar bien, porque recordemos que nuestro medio de cultivo de inducción tenía un porcentaje de 2,5 miligramos por litro de 2,4-D. Entonces, al tal vez haber confundido los medios, esta es uno de los reguladores que pudieron haber afectado. Sin embargo, encontramos un artículo en el que veían el efecto de distintos reguladores del crecimiento, y entre estos estaba una combinación del BAP con el ANA, que si recuerdan, esa fue la misma combinación que nosotros utilizamos. Y ellos mencionan que uno, fue el mejor tratamiento para ellos, y dos, tuvieron una regeneración de hasta el 75%, que es un nivel bastante alto, por lo que podemos inducir o
tal vez concluir en este caso que podemos tener resultados similares a partir de esta fórmula del medio cultivo y que tendríamos que intentarlo de nuevo para ver si realmente fue esta la causa. Pero acá igualmente les traemos resultados prestados en donde se ven cuando ya estaban regenerando estos callos, que así es como se observa, y además de que un callo oxidado puede ser totalmente viable para germinar, para empezar a germinar, y que así es como se observa la regeneración de las plantas a partir de los callitos. Entre las recomendaciones que vimos, este es del 2021, es que ellos, Surandarayan et al. 2021, hicieron la evaluación de añadir poliaminas exógenas, como lo es la putrescina, la espermidina y la espermina, al medio de cultivo. Y ellos con la putrescina obtuvieron hasta un 86% de la regeneración. Entonces, si lo comparamos con este medio, que es similar al que realizamos, tuvieron un 75% y ellos lo optimizaron hasta un 86%. En la segunda recomendación fue la lectura de Da Silva 2012. En este caso, y como mencioné, ellos utilizaban distintas variedades. En nuestro caso no es tan importante porque era muy como para aprender la metodología, pero a la hora de ya estar más metido en esta parte, sí es importante el conocimiento de la variedad, ya que se obtenían distintas eficiencias a la hora de realizarlo con estas variedades. Entonces, en conclusión, podemos decir que existen muchos factores que pueden afectar el correcto desarrollo de la embriogénesis somática indirecta en el arroz, ¿verdad? Que a pesar de ser una técnica relativamente sencilla, porque también utilizan haplométodos y microesporas y tienen porcentajes muchísimo menores que los de embriogénesis somáticas, entonces es una buena técnica, al menos para el arroz. Y estudios indican que los factores varían según la variedad del arroz utilizada. Estas son las referencias que implementamos y no sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, vamos con Andrés. Mi pregunta es, ¿por qué el 2,4D aumenta la inducción y disminuye la regeneración? ¿Cómo es el mecanismo, digamos? En la parte de lo que es inducción, el 2,4D la mejora, por decirlo de una forma, ya que hipermetila el ADN, entonces esto mejoraba esta parte. Y además de esto, mantenía una alta actividad mitótica, si no mal recuerdo. Sí, además recordemos que el 2,4 es de la división, como ya lo acaba de decir, mitótica, es de la división celular. Entonces, como en inducción, eso es lo que queremos, una alta división celular para hacer esta estructura morfa. Y en la regeneración más bien se busca que se empiece a diferenciar. Y recordemos que esta auxina es morfogénica, digamos, puede causar variaciones morfológicas más bien, y eso no es deseable en la regeneración. También puede causar mutaciones, porque al inducirse tanta división celular, se aumenta también la variación somaclonal. Entonces hay que encontrar también ese equilibrio de qué tanta auxina, en este caso el que tanto 2,4D se usa, y la respuesta que buscamos sin que ocurran esos efectos negativos o que al menos no ocurran en una frecuencia tan alta como para que sea perjudicial. Sí, de hecho en esa parte creo que en el examen anterior de teoría venía una pregunta algo así, que cuál era la concentración que utilizaríamos. Entonces no, aunque decía que era buena, que fuera alta, no tan alta por esa variación que metía. De hecho, este estudio que les presentamos justamente, ve qué bueno que tenemos la tabla aquí. Ellos, en 3,5 la inducción fue vigorosa, le dicen ellos, pero fue muy buena. Pero la regeneración fue muy baja. Entonces, en este equilibrio, ¿verdad? Debería estar tal vez
esa Sí, utilización, si se quieren usar en ambos medios, que ellos eso andaban buscando un balance de 2,4D para un mismo medio. Pero como nosotros hicimos dos medios separados, eso también es una buena estrategia, ¿verdad? Para evitar este desbalance. ujú. Ahí habría como por ejemplo 2 o 2,5. No se producen tantos callos, pero se producen, digamos, una cantidad aceptable de brotes. En 1,5 se producen menos callos. Entonces, bueno, tal vez entre 1,5 y 2 mejor 1,5, pero entre 1,5 y 2,5 tal vez sea mejor 2,5 porque tenemos el doble de callos, aunque tenemos una menor cantidad de brotes, que tal vez no es tanta, ¿verdad? Entonces habría que valorar esas cosas también. No sé si Andrés ya está satisfecho o quería Sí, preguntar. sí, sí, me quedó muy claro, bastante interesante. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y Natalie? La de nosotros era que cómo es que actuarían esas poliaminas exógenas que mencionaron. A lo que leímos, estas poliaminas, ayuda mucho como en la formación de raíces, la proliferación celular y el metabolismo secundario en sí de las plantas, además de que ellas estabilizan las membranas. Entonces, recordamos que en fisiología el máximo nivel de síntesis de estas poliaminas, ¿verdad? Se encuentra antes de la replicación y antes de la división celular. Añadirlas una vez más, vamos a lo de los reguladores, añadirlas en la inducción, lo que queremos es justamente una alta división celular y así es como ellas ayudan. Además, creo que vimos en suspensiones celulares eh, decían que ellas pueden disminuir el etileno que se producía y eso es porque la ruta biosintética es antagonista al etileno. Entonces, con las poliaminas se reduce esta cantidad de etileno, perdón. Muy bien, muy buena respuesta. Tenemos a Juan. Y como la concentración ideal de estas poliaminas, digamos, como hay una concentración ideal de 2,4D, de estas poliaminas no saben, no tienen como una concentración más o menos. Ah, sí, sí, sí. Ellos registraron que la putrescina a uno, se me olvidó mencionarlo, pero sí, está a 1 milimolar, daba hasta un 86% de la regeneración. Pero sí, sería 1 milimolar, pero lo intentaron con 0,5, 1 y 2, entonces igual es como una intermedia. Y esa fue la que mejor dio resultados, la putrescina. Vean que mili es mucho más alto que micromolar. Es la concentración de los reguladores que normalmente usamos. Usamos en micromolar. Y vean que las poliaminas están hablando de milimolar, ¿verdad? Entonces es una concentración que puede considerarse relativamente, o más bien se puede considerar alta si tomamos en cuenta la concentración a la que normalmente utilizamos otro tipo de reguladores. Ricardo. Sí, es que ahora ustedes mencionaron, si no me equivoco, de la prolina y ahora también en la otra exposición la había mencionado y quería saber si hayan visto como más aplicaciones que pudiera tener este aminoácido en esto. Ok, ok. Bueno, a lo que leí, bueno, ya mencionamos que el arroz es muy delicado en la parte del agua. Entonces, mencionaba que la condición de cultivo in vitro asemejaba la condición de sequía. Entonces, era necesario este regulador osmótico, que ya el profe mencionó esta característica. Sin embargo, también mencionaban que la prolina ayudaba en la parte de retención de nitrógeno y en la parte de que brindaba NADP+,
Entonces era como súper bueno a la hora de adicionarlo en el medio de inducción. Ah, ok, está bien. Gracias. Es que en la parte de prolina, y como ya mencionó el profe, tiene como muchas funciones, entonces es difícil mencionar todas. De hecho, es interesante que lo haya preguntado porque en Trío tiene como una función totalmente dirigida hacia otro lado, ¿verdad? Y para el arroz es para lo que ya mencionó Johan. Muy bien. Yo creo que estamos. Seguimos con la última presentación. Creo que serían Ricardo y Valeria, ¿verdad? Ya voy a compartir, profe. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar acerca de la crioconservación de frutos y semillas. Primeramente, es bastante importante conocer que las semillas son estructuras que guardan germoplasma. Sin embargo, no todas estas son resistentes a condiciones que están presentes en los bancos de semillas. Básicamente porque hay tres tipos principales. Están las ortodoxas, que estas son como las ideales, porque estas son más resistentes al alto grado de secación y al almacenamiento en bajas temperaturas. La resistencia a este tipo de almacenamiento y además pierden viabilidad muy rápido y hasta pueden llegar a morirse. Son bastante típicas de las especies tropicales. Y por último, se ha descrito últimamente una nueva categoría que son las intermedias, que son resistentes a la desecación, pero se suelen dañar con bajas temperaturas. Ok, después está la crioconservación, que este es un método de almacenamiento a largo plazo. Este pasa de la temperatura fisiológica normal a ultra bajas temperaturas y se devuelve a la temperatura normal de nuevo. Esto suspende el metabolismo y la división celular, por lo que se pueden mantener en este tipo de almacenamiento por mucho tiempo. Y aparte de eso, tiene otras ventajas como que se reduce el espacio que se necesita para guardar esa cantidad de material y además no necesita de electricidad para este mantenimiento. Para la metodología, básicamente se tomaron de 5 a 10 semillas de cada especie, se colocaron en criotubos o papel de aluminio dependiendo del tamaño de la especie y estos se sumergieron en nitrógeno líquido 10 minutos, el tratamiento que sí se sumergía. Después de esto, pasado este tiempo, se descongelaban en un baño de agua a 42 grados Celsius por 5 minutos. Se colocaban las semillas en placas Petri con papel toalla y agua destilada y por último se colocaban en un cuarto de crecimiento caliente a 1000 lux para posteriormente contar las sobrevivientes. De igual manera está el tratamiento control que no se sometía a nitrógeno líquido. Para los resultados, con respecto al porcentaje de sobrevivencia, en el caso del arroz hubo un 60% de sobrevivencia, en el caso del control que no se le aplicó nitrógeno líquido, pero hubo un 20% en el que sí se le aplicó nitrógeno líquido. En el maíz hubo un 100% en el control y un 60% en el de nitrógeno líquido, que fue el porcentaje más óptimo. En la gliricidia se obtuvo 0 en ambos tratamientos. En el poró hubo un 0% en el de nitrógeno líquido de control y en el que sí tenía nitrógeno líquido un 20%. Y por último, la leucaena se obtuvieron los mismos porcentajes. En la discusión,
está el maíz. Este tuvo una alta tasa de germinación en ambos tratamientos. Esto es similar a otros estudios que encontramos, los cuales tuvieron un 100% de germinación para la mayoría de las accesiones. Cabe destacar que las semillas criopreservadas tienen un crecimiento y un desarrollo menor a las que no están preservadas, y eso se puede ver en la foto. En el poró, esta es una semilla de un árbol ornamental y esta es ortodoxa. Pero en este caso, sí germinó una semilla del tratamiento del nitrógeno líquido, pero la del control no. Creemos que puede ser más por una cuestión de contaminación, más que por haberla dejado ahí sin tratamiento. Bueno, ahora con respecto a la gliricidia, como se pueden ver en ambas imágenes, no hubo germinación ninguna, lo cual en realidad es un poco extraño. Y encontramos en otros estudios que se han hecho que las semillas, usualmente lo que le hacen antes es pues deshidratarlas, ¿verdad? Encontramos que se utilizan cámaras de desecación, algunas con gel de sílica y con ventilación. Y también muchos toman en cuenta hasta el porcentaje de humedad hasta el cual tienen que llegar las semillas. En este caso hemos encontrado que alrededor del 8%. Y también algo diferente que se encontramos con gliricidia, lo que hicimos nosotros, es que por lo menos en el estudio que hemos visto, se dejaron descongelar después del nitrógeno a temperatura ambiente. Contrario a lo que hicimos en el laboratorio, que fue pues descongelarlo en agua caliente por unos segundos nada más. Y en estos casos específicamente, en los que primero se hizo la desecación y después se descongeló a temperatura ambiente, se obtuvo hasta 91% de germinación en el tratamiento sin nitrógeno, sin la congelación, y por alrededor de un 50% cuando sí se utilizó el nitrógeno líquido. Entonces, podría ser que hubo como falta de tratamiento o que se realizó mal el procedimiento del laboratorio porque no hubo germinación del todo. Luego, con la leucaena, tuvimos un 20% de germinación a la izquierda, que es solo una semilla de las 5 que había, con el tratamiento que sí se le aplicó nitrógeno líquido, y en el que no tuvo nitrógeno, pues no germinó ninguna. Esto en realidad sí concuerda un poco con lo que se ha encontrado en literatura. De hecho, encontramos pues este artículo de González Arnao y Engelman, en el que hicieron crioconservación con semillas de leucaena, y ellos tomaron varias especies diferentes de especies forestales, y específicamente en la leucaena solo el 24% de las semillas que se sometieron a nitrógeno líquido sobrevivió, y en realidad es un porcentaje bastante bajo. Nosotros tenemos aquí apenas un 20%, pero bueno, puede variar porque utilizamos solo 5 semillas, pero en realidad la leucaena tiene porcentajes bajos de germinación en este tratamiento, en este tipo de método. Y por último, el arroz. Del lado izquierdo tenemos el tratamiento con nitrógeno líquido, que solo germinó una semilla, y del lado derecho está el que no se le aplicó nitrógeno, que germinaron 3 y tiene 60% de germinación. Y el arroz está un poco más reportado, y pues es un poco más contrario a lo que nos sucede a nosotros. Se supone que el arroz es un poco más, que es más, ¿cómo lo digo? Perdón, que resiste más este proceso. Entonces, de hecho, voy a compartir un artículo, perdón. Este artículo que encontramos son los porcentajes de germinación de 3 cultivares diferentes de arroz. El azul es sin nitrógeno líquido, el rojo es nitrógeno por 24 horas y el verde es nitrógeno por 72 horas. Y como se puede ver, en realidad las diferencias no son muy significativas. Los 3 cultivares de arroz sobrevivieron bastante bien a los tratamientos y germinaron.
y pues al final esos autores concluyeron que los tres cultivares podían ser candidatos para una crioconservación en nitrógeno líquido. Entonces, estos resultados que obtuvimos en el laboratorio están un poco, hay que hacer más experimentación, pero en realidad el oro sí es bastante bueno para ese tratamiento. Y bueno, pues se puede concluir, notamos que las especies forestales no están muy bien reportadas. De hecho, hay muy pocos artículos, por dicha los que encontramos, algunos fueron aquí en Costa Rica, del mismo tecnológico, eh, pero en realidad es una técnica que necesita de pocos insumos, es más que todo el nitrógeno lo que se necesita, y los laboratorios que quieren implementarlo, pues lo pueden hacer con bajos recursos en realidad, como se menciona, que es solo el nitrógeno, para poder implementar esa técnica en sus laboratorios. Muchas gracias. Johan, En la parte de la exposición al nitrógeno, si no mal recuerdo, había como un efecto negativo, pero ¿en qué parte en sí era que afectaba eso? ¿Puedes repetirla un momento? Es que se me cortó el internet. El tiempo de exposición del nitrógeno que se le toma, que se le da a las semillas, tenía algo negativo, si no mal recuerdo, pero no me acuerdo en qué parte era que afectaba, entonces era para ver si sabían cuál era. Bueno, digamos que en el lab nos pasó como que sí, se nos pasó un poquillo el tiempo en las semillas, pero digamos que no es tan significativo. Igualmente siempre depende de la especie y depende de la cantidad de tiempo que se le pase, ¿verdad? Supongo que ya si fuera un tiempo muy prolongado, bueno, en este artículo se vio que estuvieron hasta 72 horas en tratamiento de nitrógeno y aún así germinaron bien. Entonces creo que depende más que todo de la especie. Ok, sí, gracias. sí, el tiempo de almacenamiento no es un factor significativo en la sobrevivencia. Debería, lo que hablamos la otra vez en la clase de teoría, por las temperaturas de enfriamiento, digamos, la velocidad de enfriamiento más bien, y la temperatura mínima del nitrógeno líquido, no debería, o se dice que teóricamente el almacenamiento es por periodos indefinidos, ¿verdad? Sabemos que eso no puede ser del todo cierto, pero como vimos, hay algunos estudios que hasta han almacenado especies por 20 o hasta más años y sobreviven como si no, como si hubieran sido almacenadas solo por una hora, ¿verdad? Entonces, el tiempo no es un factor significativo, eso es algo que ya, digamos, no se analiza tanto porque realmente el fundamento biofísico que hay detrás de eso, toda la parte termodinámica indica que no debería de haber un efecto importante en el tiempo, sino que más bien en la preparación que tengan esos explantes al almacenamiento. Ahora tenemos a Alejandro. Sí, mi pregunta básicamente era como si conocen cuáles procesos, ya sea como celulares o metabólicos, se pueden ver como afectados durante este proceso, durante este proceso de congelamiento y descongelamiento. Este, sí, bueno, lo que leímos era que de lo que recuerdo, la estructura de las células que se vemos afectadas es la membrana. Eso era porque, bueno, las membranas son como muy fluidas, ¿verdad? Entonces, al congelarse se ponen muy rígidas y más frágiles. Y, este, si no me equivoco también, eh, pues, como sabemos, se desacelera el metabolismo, pero algo que sucedía era que las bombas, especialmente en los transportes celulares, creo que las bombas que funcionaban en el transporte activo como que dejaban de funcionar y quedaba más que todo funcionando el transporte pasivo. Entonces creo que eso era en lo que influía eh, o lo que explica el desaceleramiento metabólico también. Muy bien, perfecto. Juan Ignacio.
Sí, aquí estoy. Digamos, lo que tenía curiosidad es si la crioconservación afecta en la producción de metabolitos de estas semillas. Bueno, lo que leímos ahí, creo que fue en un paper de maíz, fue como que se vio que después del tratamiento los carotenoides aumentaban su concentración y que disminuye metabolitos como los fenoles. Entonces sí depende como, bueno, de la especie igualmente y del metabolito. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Y sí, en algunas especies, más que todo para la producción de antioxidantes, se ha reportado que se disminuye el rendimiento en la producción. Eh, digamos, no, eso, el problema, digamos, de esto es que esos análisis se hacen, digamos, inmediatamente después, o sea, con, por ejemplo, que hagamos una criba de una suspensión y que comparemos la producción de la suspensión antes de la cribo y después de la cribo. Obviamente, la que congelamos sí se disminuye un montón la producción de algunos metabolitos. Puede ser que se aumente la producción de otros. Pero el asunto es que conforme pasen los subcultivos de la suspensión crioconservada, debería de recuperarse su capacidad de producir metabolitos. Porque igual, digamos que hemos visto con los procesos de embriogénesis, después de la crioconservación, también se sabe que ocurren procesos de metilación de ADN que están relacionados con disminución en la expresión de algunos genes. Pero esos procesos son reversibles. La crioconservación no causa mutaciones, por ejemplo, que pueden ser irreversibles, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que valdría la pena es valorar si conforme se subcultiva una suspensión crioconservada, si se recupera la capacidad metabólica, ¿verdad? Eso es como algo que de verdad se debería de valorar en este tipo de estudios, ¿verdad? Que no recuerdo haber visto si realmente han hecho un estudio de eso, pero se pensaría que no, o sea, que más bien que se recuperaría el metabolismo conforme se hacen subcultivos de la suspensión. Y Natalie. Mi pregunta era como, bueno, ya hablaron que como que siempre la sobrevivencia variaba mucho como según la especie y así, pero entonces era como que si sabían como qué del genotipo hacía como que unas sobrevivieran más que otras. Por ejemplo, uno de los grupos pasados hablaba como de una hormona que les daba como cierta resistencia, me parece que era. Entonces como si vieron algo así. Este, bueno, de hecho, por lo que encontramos, eh, bueno, como decía, estaba en serio súper poco reportado y por lo menos los artículos no mencionaban específicamente qué era lo que causaba la germinación o la no germinación, sino que simplemente reportaban como los resultados. Entonces, pues por moléculas que lo causen, la verdad eso no sé, pero pues sí creo que sí de fijo todas las especies reaccionarían diferente. Por ejemplo, como el maíz creció increíblemente y la glicidea pues ni siquiera creció. Pero también diría que, que fueron muy pocas semillas las que utilizamos en este laboratorio. Fueron solo 5, entonces también habría que hacer estudios un poco más grandes. Y tal vez, digamos, pensando en eso que nos está diciendo Ricardo, realmente sí es importante que valoremos usar una mayor cantidad de semillas. Y creo que, digamos, como para reforzar lo que preguntaba Natalie, se relaciona más con si la especie es recalcitrante o es ortodoxa. O sea, ustedes saben que las ortodoxas resisten mejor que las recalcitrantes. Pero en sí, ¿qué hace que una especie sea recalcitrante y que una sea ortodoxa? Son cuestiones que todavía no se conocen, o sea, todavía no se ha podido
llegar a saber por qué unas especies son ortodoxas y otras recalcitrantes, porque habíamos hablado que por una regla, digamos, más o menos general, las especies que son ortodoxas son de clima templado y las que son recalcitrantes son de clima tropical. Sin embargo, en clima templado también hay especies recalcitrantes y en clima tropical también tenemos especies ortodoxas. Como por ejemplo el maíz es ortodoxa y es una especie que se puede considerar tropical, o el arroz, ¿verdad? Pero digamos, en sí que determina que una especie sea recalcitrante u ortodoxa, eso todavía no se ha podido determinar a nivel, digamos, genético. Eh, Se saben algunas cuestiones como qué hace o qué mecanismos se activan, eh, pero no se sabe por qué a nivel evolutivo se ha perdido, digamos, rutas metabólicas que conducen a que una especie sea ortodoxa, como en el caso de las tropicales, por ejemplo. Lo más importante es que toleren la deshidratación una vez que son separadas de la planta madre, que esa característica la han perdido las especies recalcitrantes, ¿verdad? Una vez que son separadas de la planta madre, y si se deshidratan, pues pierden viabilidad. Sin embargo, las ortodoxas sí, las ortodoxas se separan de la planta madre y empiezan a perder humedad para poder entrar en latencia o en dormancia. Las recalcitrantes no. De hecho, las recalcitrantes tienen periodos de latencia muy, muy cortos, si es que los tienen. Algunas ni siquiera eso, algunas como el chayote que vimos, hasta puede germinar antes de salir del fruto. O sea, antes de que la semilla se pueda sacar del fruto, empieza la germinación del embrión. Entonces, eso indica que no hay un periodo de latencia real, ¿verdad? Pero sí, digamos, no se sabe por qué algunas especies han perdido esa capacidad. Lo que les decía la otra vez en clase era que se piensa que simplemente es algo que, recuerden que a nivel de evolutivo o de deriva genética, ¿verdad? Tal vez para llamarlo más correctamente. Si una característica no interesa, no sirve, no tiene una función importante o digamos o ya no se ocupa, esa característica se pierde. Y habíamos hablado que las especies que están en clima tropical no necesitan, tienen condiciones ideales para la germinación la mayor parte del año. Por lo tanto, no necesariamente necesitan un periodo de latencia o de dormancia. O sea, que pueden germinar apenas son separadas de la planta madre, porque todo el año hay humedad, todo el año hay condiciones de temperatura buenas, cálidas. Entonces, probablemente eso es lo que llevó a que se perdiera esas características, pero en las especies recalcitrantes de clima tropical. Pero ¿qué pasa con las especies recalcitrantes de clima templado? Entonces, digamos que no es una hipótesis que se sostenga tan a nivel general, sino que se cumple en algunos casos. Entonces, todavía hay como gaps ahí, vacíos, que no se sabe bien qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de momento son solo hipótesis y todavía nadie ha podido dilucidar eso a ciencia cierta, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que ya estamos. No sé si quieren preguntar algo más o faltaba el grupo de... ¿Quién? Porque todos se han preguntado, chiquillos. Me parece que sí. Entonces Profe, estamos. ¿Sí? el examen sí va a ser presencial el otro viernes. Sí, el examen es igual que la vez pasada, solo que pues no sé qué les parece la hora o el lugar todavía no lo sé. Probablemente sea así, igual como reunirnos primero a ver las preguntas, luego un espacio para que discutan y luego ya un espacio para concluir con la presentación de lo que se les pida y la parte de las preguntas que hagan los compañeros, que es muy importante, ¿verdad? Profe, y ¿Está bien? la parte de células animales va a Ay, no averigüé eso.
voy a averiguar porque sí me gustaría que Johan aplicara la misma metodología. Si no, pues sería ver qué tiene en mente Johan, la verdad. Ahorita Profe, nada, profe. No, bueno, la semana pasada que tuvimos lab con él, nos mencionó que si usted hacía el examen, digamos así, igual que la vez pasada, él se iba como a ajustar a eso, digamos. sí, sí, yo sé que Johan él es muy flexible con esas cosas. Entonces, es que no he conversado con él, la verdad se me había olvidado. Entonces, apenas converse con él, les aviso, pero probablemente sí, o sea, él se adapta a esas cosas. Entonces, probablemente Profe, yo tengo espérenlo una de la misma pregunta. manera. Ajá. El examen del lunes, este, ok, es como, va a ser como asincrónico, digamos, como tenemos las presentaciones, los proyectos finales, va a ser como sincrónico o asincrónico. Va a ser una parte sincrónica y otra asincrónica. Bueno, la parte de las presentaciones de los trabajos finales, ¿dice usted, Valeria? Sí, es que hay unas que están para ese mismo día, y igual como tenemos examen, entonces por eso le pregunto. Sí, no, o sea, obvio. Entonces, en ese caso serían para la parte asincrónica, ¿verdad? Las presentaciones. O sea, el contenido de las presentaciones de trabajo final que son para ese mismo día queda para la parte asincrónica, porque Danny, yo he visto las presentaciones en realidad, más bien probablemente no vaya a estar más allá de lo que ya yo pueda saber que pudieron haber averiguado de esas empresas. Digamos, no creo que sea muy profundo. Y en todo caso, recuerden que las partes asincrónicas son como resolver algún caso. Entonces, tal vez no. Lo más que pude haber hecho es como tomar el mismo ejemplo, ¿verdad? Como tomar el ejemplo de la empresa o así, pero si no, entonces creo que no habría necesidad de tomar en cuenta la parte de las presentaciones en la parte asincrónica en el examen. Ok, Eh, profe, gracias. bueno, con gusto. Nada más, bueno, puede ser, si quieren pasar a a recoger las fichas y ver la nota, como les dije, el martes en adelante, si no, el viernes se las puedo llevar también y también podemos ver la nota ese día. Profe, ¿Sí? y la parte sincrónica del examen, ¿cómo sería? ¿Como la que hicimos con el profe Carlos, que era como selección única y así? Bueno, no, creo que que podemos elegir varios, sí. Sí, sí, sí. No esperen que sea un examen muy pesado porque son muy poquitos contenidos. Este, entonces, o sea, no crean que va a ser un examen muy largo, no esperen eso. Ok, ok. Yo creo que, si no hay más preguntas, estamos.